Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos un especial episodio, residencia como psicólogo y un personaje clásico aquí en la farándula de colombianos en Melbourne, un rockero, metalero de corazón, el psicólogo Felipe Arenas. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por invitarme, qué honor y qué gusto estar acá y felicitaciones por este espacio, por el profesionalismo y lo que están sobre todo haciendo ustedes por la comunidad de migrantes, en especial la comunidad latina. Muchas gracias, Felipe, y gracias a ti por compartirnos que toda tu experiencia sobre emigrar y obtener la residencia permanente como psicólogo. Entiendo que hiciste el proceso solito. Vamos a investigar todas esas matices que tú has podido descubrir en esa investigación, en ese proceso. Vamos a explorar qué haces también, porque tú estás también ayudando a los latinos aquí en Australia con tu trabajo. Entonces, empecemos. Cuéntanos quién es Felipe Arenas. ¿Eres sobrino de Rodrigo Arenas Betancourt? Hasta el momento creo que no. Me falta estudiar mejor mi árbol genealógico para ver si hay alguna relación ahí, quizás. Ajá. Pero por ahora no. De pronto en descendencia, Pronto. quién sabe. Uno nunca sabe. Llegaste a Australia en el 2017. 2017. Me acuerdo muy bien porque yo cumplo años el 21 de abril y yo me acuerdo que en el 2017 yo cumplí años en Nueva York de cara a pasar 1 o 2 días en Estados Unidos para llegar acá. Y llegué el 24 de abril del 2017 como estudiante, con visa de estudiante en ese momento. Muy bien. ¿Y cuándo te hiciste residente? La residencia a mí me llegó, eso fue más o menos en noviembre del 2018. O sea, tú te hiciste residente en poco menos de 2 años. Poco menos de 2 años y por eso ahora te decía, es una historia muy interesante. Uh-huh. Y menciono también mi cumpleaños porque tenía que ver con la edad que yo tenía en ese momento. Okay. Ya te voy a dar los detalles de esa historia, pero en resumen, cuando llegué eran 31 años recién cumplidos. Ajá. Entonces, cuando empiezo a informarme acerca de los requisitos para obtener la residencia, sin entender muy bien lo que implicaba la residencia, pero viéndolo como algo atractivo a lograr, me doy cuenta que si cumplo 32 años, en ese entonces perdía 5 puntos. Tú estabas tratando de evitar cumplir 33. Yo estaba tratando de evitar cumplir 33. Porque perdía 5. Porque perdía 5 puntos y de ahí en adelante todo el proceso se veía mucho más complicado. Entonces yo estaba muy recién llegado como estudiante. No habían pasado, yo creo que ni 3 meses. Y en ese momento yo dije, bueno, o sea, si este proceso sale muy bien desde el paso 1 o el paso 0, que es estudiar inglés para pasar el examen de inglés, hasta enviar la expresión de interés, aplicar a la visa, recibirla, por muy bien que me vaya, esto se demora 1 año. Por lo tanto, si cumplo años en ese entonces, pues ya pierdo los puntos. Entonces, mi decisión de buscar la residencia ocurrió en el primer semestre de yo estar acá como estudiante. Yo estaba recién salido del avión prácticamente cuando tomé la decisión de buscar ese objetivo. Buenísimo. Es una historia muy única, claro, con mucho esfuerzo, con mucho estrés, muchos sacrificios, pero pues con el resultado de haber obtenido la residencia, podemos decirlo así, en tiempo récord, sin decir que sea una competencia o algo por el estilo. Pero sí fue una situación muy única que me llevó a trabajar por esto muy rápido. Increíble. Vamos a ir por paso a paso. Tú llegaste y decidiste, bueno, es el país donde yo quiero hacer vida. ¿Ya venías con esa mentalidad? Realmente no. La mentalidad con la que yo venía era, quiero vivir la experiencia de vivir afuera de Colombia. Yo en Colombia aprendí inglés en el colegio, pero nunca lo practiqué, más de, no sé,
15, 18 años desde que me gradué del colegio sin practicarlo. ¿En la universidad, la Javeriana? Realmente no. Las clases básicas, inglés 1, 2, 3, 4 de El verbo to universidad, be. pero es algo supremamente básico. Y de ahí en adelante nunca practiqué el inglés. Son una serie de cambios profesionales antes de yo decidir venir a Australia que ocurrieron en Colombia. Una fuente de ingresos muy importante que yo tenía, se acabó. Una empresa mexicana con la que yo trabajaba cerró en Colombia. Y en ese entonces, digamos, en eso que yo llamo vacío fértil, es decir, vacíos donde hay oportunidad de pensarse qué se quiere hacer con la vida, con mi expareja coincidimos en que ambos queríamos salir de Colombia, pero lo que estábamos buscando era más que todo la experiencia de vivir afuera de Colombia, la experiencia de practicar inglés, la experiencia de conocer otras personas, y de ahí abiertos a ver qué pasa. Pero cuando decidimos migrar acá, la residencia como tal no era una prioridad. Se contemplaba, pero como tal no era el objetivo cuando decidimos migrar en ese entonces. Y entonces tú llegaste acá y a los meses dijiste, me tengo que informar. ¿Dónde buscaste información o de quién o cómo? Mira, eso fue una historia muy, muy chistosa y muy interesante porque mis primeros housemates fueron una pareja de amigos que yo conocía desde Cali, Oscar y Natalie. Les tengo muchísimo cariño y muchísima gratitud. Y ellos llevaban más o menos unos 2 años acá. Y cuando yo llego a Australia, yo empiezo a verlos correr con papeles y que me hacen falta 5 puntos y que me hacen falta 10 puntos y que ya pasaste el IELTS y el PTE y corra aquí, corra acá y revise correos. Y en medio de ese ajuste yo como que, venga, ustedes, ¿en qué carajos es lo que andan? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué es lo que esconden? ¿Qué es la vaina, pues? Y en esas conversaciones ellos me explican, mira, estamos buscando la residencia, ambos somos ingenieros, estamos recolectando los papeles, hay un sistema basado en puntos, funciona más o menos así, más o menos asá, y pues por eso nos ves corriendo tantos. Entonces yo dije como... ¿en qué consiste? Sentémonos un rato y me explicas qué es lo que están haciendo. Entonces me mostraron la visa a la que yo apliqué, que era la misma a la que ellos están aplicando, la visa Independent Skill 189, y yo empiezo a entender y yo dije, pues, ¿dónde miro a ver si psicología estaba en la lista? Y en efecto, entrando a la lista de ocupaciones demandadas, pues psicología era una de esas ocupaciones. Entonces, ¿cuál es tu especialización ahí? Yo en Colombia me gradué como psicólogo de mi pregrado, 5 años de psicología, e hice un posgrado en psicología del trabajo y las organizaciones. Yo en Colombia trabajé medio tiempo durante muchos años en investigación, estaba metido de cabeza en la academia, en la universidad. Y el otro medio tiempo yo trabajaba como consultor en salud mental, en escenarios laborales, principalmente en clínicas y hospitales, y hacía evaluaciones de clima laboral, evaluaciones de cultura laboral y hacía propuestas de capacitación y desarrollo organizacional para promover la salud mental y el bienestar de los trabajadores, sobre todo en el sector salud. Entonces tú te fuiste por psicólogo organizacional. No, porque acá para uno ponerse el apellido organizacional o el apellido clínico o el apellido educativo, uno necesita tener una formación australiana en esos campos. Que se llama endorsement. Entonces acá mi opción era como psicólogo general, lo cual ahorita que te cuente el resto de la historia fue muy bueno porque adelantándome un poco, acá en Australia lo que justamente ocurrió es que migré del campo organizacional al campo clínico. Entonces yo acá en Australia trabajo como psicoterapeuta. Buenísimo. Entonces volviendo haciendo volviendo al pasado. El recuento histórico. Y volviendo a que tú estabas viendo a Oscar y a Natalie,
que yo sé quiénes son súper buena gentes, los conozco. Creo que ellos estaban estudiando con Malcolm para el inglés, creo, en Gnosis. Y viéndolos a ellos correr y reunir puntos, y tú dices, bueno, esta vaina de que esto de las visas, y veo que mi carrera de hecho está en la lista de demanda. Entonces, bueno, tú dijiste, ok, estoy en la lista, soy psicólogo está en demanda, pues, ¿cómo aplico? Hagámosle, sí. Entonces yo me encuentro frente a esta situación. Psicología está en la lista. Empiezo a investigar un poco más y me doy cuenta que en ese entonces, no recuerdo los números con precisión, pero era algo así como que de 2.000 cupos para psicólogo, en ese entonces solo habían aplicado 11 personas. Yo no recuerdo dónde encontré esa estadística y ese dato, y empiezo a entender, claro, validar psicología es un proceso complejo, pero además acá en Australia pues hay una serie de requisitos, pregrado, máster, práctica. Los australianos realmente no, a menos que sean muy apasionados por el tema, pues no ven como su proyecto de vida laboral hacer toda la formación de pregrado, se requieren psicólogos. Y por otra parte, empiezo a entender la dinámica del estudiante internacional, ¿cierto? Trabajo de supervivencia, hermoso, válido, lo hice por 2 años. ¿En qué trabajabas? En limpieza. Limpiaba casas y oficinas con mi expareja. Lo hice por durante 2 años, más o menos, mientras llegaba la visa y se organizaba todo lo demás. Pero empiezo a entender la dinámica de estudiar, trabajar, ahorrar, ahorrar para pagar de nuevo la visa, extender, y lo vi de alguna manera como un ciclo, como un ciclo vicioso. Entonces, claro, llevaba menos de 6 meses acá en Australia. Esa decisión de quiero que este sea mi país de por vida, pues aún no estaba. Yo creo que es impensable que esa decisión esté bien aterrizada en menos de 6 meses. Uno todavía está ahí medio aprendiendo a coger el tram y medio entendiendo cómo funciona la cosa. ¿Y el inglés? El inglés, aunque yo sabía inglés desde Colombia, pues yo llevaba más de 18 años sin practicarlo. Entonces el inglés... ¿Tú fuiste a un colegio bilingüe? Yo estuve en un colegio bilingüe en Colombia. Ok. Ajá. Claro que cuando yo llego acá, yo siempre cuento esta historia, porque cuando yo llego acá, yo es como... Ush, o sea, papá, esa plática se perdió. Porque yo no entendía nada. O sea, yo era que el inglés... Pero obviamente el inglés estaba ahí, y poco a poco ese polvo y esas telarañas que tenía mi inglés empezaron a salir, y entonces mi inglés fue como fortaleciéndose y practicando. Obviamente, pues sigo mi idioma natal, sigue siendo español, y es todo un proceso. Pero bueno, tenía esa ventaja de que ya contaba con un nivel de inglés suficiente. Yo veo el contexto, veo la oportunidad de la visa, veo el ciclo del estudiante internacional. Creo que en ese entonces tenía una visa 1 año o a 2 años como estudiante. Entiendo que lo más probable es que una vez cumpla esa visa yo iba a querer renovar como estudiante, extender, exactamente. Y yo veo, bueno, o sea, el mismo dinero que voy a ahorrar e invertir en extender, pues no sé si es exactamente lo mismo, pero pues dado que tengo esta oportunidad al frente mío, pues más bien le apuesto la residencia más como una inversión en poderme quedar más tiempo, una inversión en no tener que pagar un estudio, una inversión en libertad, más que la decisión aterrizada es que quiero que este ya sea mi país. Fue más bien como una especie de esto es mejor negocio, algo por el estilo. Pero como yo tenía 31 años recién cumplidos, y la edad donde más puntos dan es, creo que desde los 26 hasta los 32. 25 a 32. 25 a 32. Yo dije, ok, esto es por pasos, o sea, esto no es de una. Esto primero tengo que estudiar inglés para pasar el IELTS o el PTE. Yo hice el PTE. Para mí, esos exámenes, claro,
son un examen de inglés, pero realmente es un examen de cómo pasar el examen. O sea, es tan específico. Técnica. Es tan técnico que realmente uno se tiene que entrenar en el examen, no tanto en cómo hablo inglés, sino en cómo pasar el examen. ¿Te preparaste? Sí, yo hice tutor? un curso de 2 meses en un lugar que creo que se llamaba Study Hub. Iba 3 veces a la semana mientras tenía como vacaciones y eso fue, yo iba manejando y yo empezaba o buscaba gráficas en Google y entonces this graph, bla, 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 bla. Estudiabas y las practicaba. plantillas. Las plantillas, Ajá. entender el examen, la ¿Cuántas veces metodología. lo presentaste? Una sola vez. Ok, ¿y sacaste Saqué el puntaje que necesitaba. 65 en todas? Sí, saqué. ¿O más? Saqué más. Saqué como 70. Creo que no me acuerdo si fue writing o sea, sí fue 65, 66 raspando. En los demás fue como 70, Buenísimo. 71, 68. Yo me enfoqué, o sea, yo trabajaba, estudiaba el curso y estudiaba inglés en esos 2 meses y incluso con los de la casa yo, vea muchachos, hablemos, todos éramos de Colombia, pero era como hablemos inglés entre nosotros y practique, 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 practique. Muy disciplinados, porque la mayoría de personas que yo conozco que viven con latinos tratan de hacerlo, pero que terminan riéndose y luego vuelven a español. Es supremamente difícil. Porque es muy fácil estar apegado a la zona cómoda y nuestra zona cómoda es hablar en español, claramente. Y sobre todo si es tan viable todos latinos, todos colombianos hablar en español. Entonces sí era un esfuerzo extra. Pero bueno, todos esos esfuerzos ellos también funcionaron. Aplicaron a la 189. Ellos estaban en ese mismo proceso, entonces había como un entendimiento Es lo bueno, mutuo. rodearse con la gente que va a donde tú también quieres ir. Eso fue, yo creo que eso es de los aspectos más importantes de esta historia. Porque es muy fácil contactar con personas que te van a decir, no, eso es muy difícil, tómese más tiempo, ¿para qué se va a gastar esa plata? Es un camino tortuoso, ¿cierto? O sea, y uno recién llegado, sin estar informado, adaptándose, pues es muy viable que uno se deje influenciar pues por no quiero decir negatividad, es simplemente una opinión de acuerdo a lo que ellos han vivido y han visto. Pero en ese entonces, claro, estar en una casa donde la mentalidad es esto hay que hacerlo, esto es posible, ya lo estamos haciendo. En ese entonces, claro, estaba muy recién llegado, entonces era terminar de utilizar los ahorros que vienen de Colombia, empezar a trabajar como cleaner. No había mucho presupuesto. El presupuesto que nos quedaba, de hecho, en ese entonces lo invertimos en un vehículo para poder trabajar. Entonces sí fue un tema muy, muy autodidacta, fue un tema muy autónomo. No había presupuesto y la decisión en ese entonces fue hacerlo por nuestra propia cuenta. Pero como estaba el tema de la edad, yo dije, esto tiene que salir en un año. No había presupuesto para abogados o escuela. O sea, más extensiones. Tú dices, yo... Para abogados, en ese entonces. Para abogados. Tú hiciste el proceso solito. Solo, sí. Y bueno, entonces tú supiste de psicología, está en la lista, tengo que enfocarme en el inglés, que es un aspecto clave. Y está el paso de la homologación. Está el paso de la homologación. Hablando específicamente de eso, ¿te asesoraste con alguien, alguna página? ¿O tú dijiste, voy a la APS a ver que ellos me digan qué hay que hacer? Por mi cuenta, sí. Ajá. Realmente eso fue leyendo 1, 2, 3 veces la página de la APS, Australian Psychological Society, hasta cogerle más o menos, como decimos nosotros, la comba al palo, como hasta entender más o menos cómo funcionaba. Claro, una serie de correos sí se intercambiaron para aclarar dudas. Con ellos. Una serie de llamadas también, aunque, bueno, a través de esas llamadas realmente la información fue muy
básica, más o menos redirecciones a la página web que yo ya tenía enfrente. Pero en resumen sí fue un proceso que hice por mi cuenta. Ajá, muy bien. ¿Y tú cumpliste el requisito para homologar psicología porque tenías cuántos años de estudios en Colombia? Correcto. Cumplía el requisito. El primer requisito fue el examen de inglés. Ajá. Como 65 en todas. 65, eso fue, yo llegué en abril, más o menos julio, agosto, estuve presentando el examen de inglés. De ahí en adelante fue recolectar todos los papeles para la homologación. ¿Qué te pidieron? Copia certificada y traducida de todos mis papeles académicos, es decir, diploma, certificado de grado, primera página de la tesis, contenido de las asignaturas, notas, el pensum básicamente, y toda la evidencia pues, de mi estudio como psicólogo. Yo en Colombia hice 5 años de pregrado y 1 año de especialización. Y la APS básicamente puede arrojar, creo que son 2 o 3 tipos de resultados. El primer resultado, el escenario más negativo, es tus estudios no te sirven, no son equivalentes a Australia, y esa posibilidad pues es tiempo y dinero perdido. El segundo escenario es tus estudios equivalen a 4 o 5 años de estudios en Australia, entonces te valemos 5 años, tienes que estudiar 1 año de más para poder cumplir los 6 años. Que normalmente sería maestría acá. Que normalmente sería maestría, porque acá los bachelors son de 4 años. Y en mi caso, aun cuando yo no tenía maestría, sí tenía especialización, más los 5 años de pregrado. Y bueno, lo bueno es que en esa época, cuando yo hice el pregrado en Colombia, eso le embutían materias a los pensum de una manera... con el tiempo yo he visto que han quitado materias, porque yo me acuerdo en la Javeriana de Cali... ¿Cuándo te graduaste? ¿Qué año? Yo me gradué de la Javeriana en Cali de psicología en el 2009. Ok. El pensum que yo estudié tenía materias... ¿Es más pesado que muy uno pesado. de hoy? Es más pesado que uno de hoy. Cuando hicieron la reforma curricular de psicología en la Javeriana de Cali hace algunos años, yo todavía estaba en Colombia, parte de la conclusión es como estamos metiendo materias de maestría en el pregrado. Esto hay que dejarlo más ligero. Pero eso jugó a mi favor a la hora de validar psicología, porque todas esas materias, más el año de especialización, permitieron que a mí me reconocieran mis estudios de Colombia como equivalentes a 6 años de estudio de psicología aquí en Australia. Entonces, básicamente, inglés, papeles, traducir, certificar, que estudien esos documentos. Y lo que hace la APS es te arroja un documento donde dice 6 años de estudio en Colombia, equivalentes a 6 años de estudio en Australia, apto para migrar. Ese fue tu resultado. Ese fue mi resultado. Como Psychologist NEC. Como Psychologist NEC. Ok. Entonces, ya tenías el inglés y la homologación en la mano. Exactamente. ¿Cuánto duró el papeleo con el APS? Más o menos... A ver, los tiempos que yo tengo en mi cabeza son los siguientes. Llego en abril del 2017. Tocó piso australiano, abril 2017. Como estudiante, más o menos en julio presento el PTE. Los resultados del PTE me llegan como a las 3 semanas. APS se demora más o menos como 1 mes. De ahí es organizar casi que los mismos papeles y demás. Yo estuve enviando la expresión de interés a migración para la visa 189 en noviembre del 2017. Con el objetivo de que me llegara la invitación antes del 21 de abril del 2018. ¿Qué cumplías? Que cumplía 32 o 33, de acuerdo como estabas ahí. Yo estaba ahí en el, en el borde, límite. Estaba en el límite. Pero muy teso. Hacerlo todo antes del año, mandar la expresión de interés.
Y para los que nos están escuchando, la expresión de interés es una petición de invitación, donde tú te le declaras a Australia y le dices, quiero casarte, quiero que te cases conmigo, quiero ser residente en este país. Soy un buen partido, tengo un buen perfil, más o menos. ¿Sí? ¿Te presentaste con cuántos puntos? Con 70. Ajá. 70, 70. ¿Y te invitaron después de cuánto tiempo? Entonces la invitación me llegó algo así como 2 semanas antes de cumplir años. Que ese era el objetivo. O sea, donde no llegara antes, ya entonces los puntos que yo había calculado, pues ya se iban a perder. Ah, ok. Te invitaron y ahí fue donde desembolsaste los aranceles. De ahí me invitaron, de ahí sí, hice el desembolso, ya todo lo demás. O sea, las semanas antes de cumplir años, la ansiedad era altísima, pues porque esa fecha implicaba muchísimas cosas. Afortunadamente, la invitación llegó más o menos 2 semanas antes de mi cumpleaños. Buenísimo. Te felicito. Bueno, por todo muchas gracias por una historia. Algunas ganas aquí se las debo a esa época, pero bien ganadas, yo creo. Bueno, entonces te hiciste residente permanente al menos de 2 años de estar en Australia. Sí, al menos, un poco menos de 2 años. La visa como tal llegó, creo que fue octubre del 2018. Buenísimo. Y bueno, ¿te hiciste ciudadano después de estar aquí los 4 años? ¿Cuándo fue eso? Sí, me hice ciudadano en agosto del año pasado. Wow. Ok, y tú ya llevas aquí 7 años. Llevo acá 7 años. Bueno, ahora vamos un poco al tema laboral. Tú ejerciste en Colombia, contabas anteriormente como consultor y estabas también metido en la academia. Correcto. Y en Australia, ¿cuáles fueron tus primeros pinitos en el área de la psicología? Vale, bueno, como te comentaba, trabajé 2 años de cleaner en casas y oficinas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue haber trabajado en academia, en Colombia y en consultor y llegar aquí a limpiar? En general creo que fue una experiencia muy bonita. Obviamente es todo un cambio y todo un desajuste, y hubo momentos duros y yo recogía basuras en un shopping center, pero esos shopping center que son como una esquina de un parqueadero, es decir, no son abiertos a la intemperie, y eso en el invierno, con la lluvia, con el frío, recoja basuras y claro, a veces clientes enojados, en fin. Tuvo momentos duros, pero para mí, sobre todo el primer año, fue rico. Fue rico ganar bien y fue rico quitarme el sombrero de psicólogo por un tiempo. Una especie de sabático. Sí, como una especie de sabático, ¿cierto? Uno, como psicólogo, ocurre mucho que yo le digo a las personas, yo soy psicólogo. Y entonces eso trae un montón de imaginarios, ¿no? Entonces, oye, tú que eres psicólogo, te debes imaginar que tal cosa. Oye, tú que eres psicólogo, me estás analizando. Oye, tú que eres psicólogo, ¿qué hago? ¿Le termino a mi novia? Yo ¿qué voy a saber? Yo estoy acá tomándome una cerveza contigo, ¿cierto? Entonces, como que si bien amo mi profesión y me gusta, para mí fue muy rico ese descanso de poderme quitar como esa etiqueta por ese tiempo. Ya conforme van pasando los meses, llega la pregunta de, bueno, ¿qué voy a hacer con mi profesión? Y demás, y está todo este camino de la visa. Y ya para el segundo año, cuando llega la visa y demás, yo ya empiezo a preguntarme yo cómo quiero retomar mi profesión acá. Entonces empiezo a entender que acá en Australia hay distinciones que en Colombia no hay. Entonces, por ejemplo, acá un counselor, un consejero, un counselor es un counselor y un psicólogo es un psicólogo. Un psicólogo acá en Australia es un título supremamente protegido. O sea, si tú eres psicólogo en Colombia, es ilegal que tú digas acá en Australia que eres psicólogo sin antes haberte registrado en APRA. Ajá. Y digo, no es legal, es porque te puedes meter en un problema.
tiene una serie de protecciones y una serie de requisitos legales y tiene algo así como un estatus que era algo completamente nuevo para mí. Empiezo a entender que salvo que sean multinacionales con mucha presencia en muchos países, acá el psicólogo organizacional no tiene el mismo papel que en Colombia. Entonces, en Colombia todas las empresas encuentras un psicólogo, así haga solamente selección y demás. Acá las personas que trabajan en recursos humanos tienen un certificado en administración o un certificado o un diplomado o un advanced diploma en recursos humanos. Acá el papel del psicólogo en las empresas no es tan protagónico, salvo en ciertas empresas. Por otro lado, acá hay recursos para la salud mental. Acá lo que te exigen para registrarte y trabajar como psicólogo es una experiencia clínica, así después hagas lo que quieras hacer. Y en ese camino, una vez yo tengo la residencia, una vez ya me empieza a inquietar el tema de salir de cleaner, yo doy con una clínica en psicología fundada por una colombiana, Paola Bacarés. En este momento la clínica es solo ella, pero en ese entonces ella tenía un equipo pequeño de psicólogas. Y en ese camino termino yo haciendo un voluntariado, facilitando talleres sobre duelo migratorio para población latina, ¿cierto? Y bueno, duelo migratorio es otro tema del cual podemos hacer un podcast otro día. Una serie de podcasts. Podemos hacer una serie de podcasts acerca de los desafíos y de la experiencia psicológica en la migración. Es un tema que por lo profesional y por mi propia experiencia migrando también me ha apasionado mucho. Pero bueno, en esa inquietud termino facilitando, siendo cofacilitador, más bien como un asistente, como un voluntariado de esos talleres. Y entonces empiezo a conocer personas hispanohablantes que ya ejercen como psicólogo acá. Entonces, ¿hay muchos? No, realmente no. Necesitamos psicólogos que hablen español, sobre todo con la cantidad de hispanos y latinos que están llegando. Hay algunos. Conozco counselors, no psicólogos, pero counselors. Pero no, realmente hay demanda, se necesita psicólogos registrados que hablen español. Me parecía que la psicología en Australia es un tema más académico y por eso está el rol del consejero, que es más como el terapeuta. Es más académico, no en el sentido investigativo, es más académico en el sentido de que hay mayor rigor. Entonces en Colombia ves que hay psicólogos, pero al mismo tiempo leen la astrología, ¿cierto? Y al mismo tiempo, ¿cierto? Se mezclan muchos campos del saber, algunos formales, académicos, otros más sin tanto respaldo académico, pero el psicólogo en Colombia es un poco más informal. Acá te exigen formación, cierto número de horas de formación al año. Acá lo que tú ofreces tiene que tener evidencia científica, es un método basado en resultados. Replicables. Replicables, que tenga respaldo. Entonces acá el ejercicio de la psicología sí es más riguroso y está más vigilado desde lo legal, y hay una serie de exigencias, lo cual para mí ha sido un proceso entenderlo, pero ha sido muy bueno porque me ha llevado a estudiar y a trabajar con un rigor diferente al que había en Colombia. O sea, tú en Colombia también hacías consultoría para empresas en selección. Selección, desarrollo, un poco, no tanto, más como desarrollo empresarial, capacitación, formación, bienestar laboral. Y acá te metiste al lado de lo clínico. Acá empecé a trabajar desde el lado clínico. ¿Y dejaste de lado el tema de psicología organizacional como tal o...? Sí, realmente sí. No sé si para siempre. Me encanta facilitar talleres grupales.
la psicoterapia grupal o la capacitación me sigue gustando. Ujú. De vez en cuando surgen talleres sobre justamente duelo migratorio o sobre cómo buscar trabajo en Australia, cómo Buenísimo. no solo buscar encontrar, sino cómo sostener un trabajo siendo migrante. Y todo ese trabajo grupal que yo hacía en empresas, de alguna manera se replica, no con los mismos temas, pero sí el tema de trabajo grupal me sigue gustando y lo sigo haciendo eventualmente cuando surge algo acá. Pero en principio sí migré a la parte Y clínica. es lo que sigues haciendo ahora. Y es lo que estoy haciendo acá. Tú atiendes pacientes. Atiendo pacientes, hago terapia 1 a 1. Bueno, y volviendo a la historia, Ujú. en ese entonces, después de ese voluntariado, una de mis colegas psicólogas, yo le digo, ¿cómo es todo este tema de registrarme con APRA? Porque APS, Australian Psychological Society, evalúa tus papeles para decirte si eres elegible, eres apto para migrar, pero no para ejercer. Con el APS solo yo no puedo llamarme psicólogo. No te puedes llamar psicólogo, solo puedes aplicar a la visa Ok. y migrar. Y para ejercer es con APRA, que es la institución que regula todas las ocupaciones en el sector salud acá, médicos, odontólogos y demás. Entonces es otro proceso muy parecido, o sea, inglés, bueno, el examen de inglés ya lo tenía, pero traducción de papeles, es un proceso muy parecido. En lo personal, a mí la página de APRA me parece supremamente complicada. Entonces, en ese entonces, a una de mis colegas de Momentum Psychology, yo le digo, mira, como que ¿quién me orienta en este camino? Y ella me dijo, habla con mi supervisor clínico. Mi supervisor clínico lleva alrededor de 40 años en Australia, pero es de Brasil. Es una eminencia en el campo de la psicoterapia acá en Australia y en muchos lugares del mundo. Es top a nivel de terapia. Y yo me reúno con él, yo le pido una reunión, que llegué tarde, de hecho, qué vergüenza. Pero bueno, buen colombiano. llego a esa reunión. Eso sí. Eso, sí, Vino eso contigo. es complejo, eso es un tema ahí cultural a seguir trabajando. Me veo con él y él en un minuto me dice, Felipe, búscate un trabajo, no como psicólogo, porque no puedes decir que eres psicólogo, pero búscate un trabajo en counseling, como community service, un lugar donde puedas asegurar que puedas hacer tu práctica supervisada. Si haces eso y empiezas a hablamos y soy tu supervisor. Y yo, pero ven, tengo tantas dudas. Búscate un trabajo en counseling, búscate un trabajo en support worker, o como, no, youth support, como apoyo de jóvenes, drugs and alcohol. Trabajo juvenil. Como un trabajo en el Trabajo área, social. como una especie de trabajo social, donde si muestro que tengo el título de psicología de la APS validada, me sirve, pero donde no te registren APRA, donde puedas asegurar que si quieres puedes hacer la práctica supervisada y hablamos. Y esa fue su respuesta todo el tiempo. Y yo, bueno, hagámosle. Y en ese entonces empecé a buscar trabajo y empiezo mi primer trabajo cercano al área de la psicología. Fue en una empresa que se llama JobFind. JobFind es un employment service provider. Es decir, son las empresas que administran los recursos de Centrelink para las personas locales que reciben subsidios, lo que se conoce acá como Job Seeker Payment, por desempleo. Es como para los que no sepan qué es Centrelink, es como la seguridad social. Correcto. Y donde a los australianos les pagan desempleo cuando no encuentran trabajo por un tiempo prolongado. Correcto. Especie de seguridad social. Correcto. Ok, y tú te enlazaste con ellos. Entonces yo me enlazo con ellos. Ese sistema básicamente... Australia es un país muy inteligente. O sea, ellos crearon del desempleo una industria donde emplean a muchas personas, de hecho, y donde hacen que todo el gobierno, todos los recursos del gobierno destinados al desempleo circulen y demás.
Consigo este trabajo, ahí lo que hacen estas empresas es, le dicen a las personas que están en condición de desempleo, mira, tus requisitos para seguir recibiendo el subsidio del gobierno es que apliques a 20, 30 trabajos al mes, te capacites y si tienes dificultades, pues ve al psicólogo, ¿cierto? O ve al counselor, o ve el nombre de mi cargo era Life Skills Coordinator, como coordinador de habilidades de vida, algo así. Entonces, y ahí me llegaban estas personas en condición de desempleo y no era psicoterapia, pero sí era como una consejería para ayudarlos a enfrentar Como dificultades y volver cómo al hacer, cómo mundo laboral. encauzarse, o si tienes algo en salud, remitirlos, o si tienes, estás en una condición de homeless, no tienes dónde vivir, entonces conectarlo con los servicios, ir como una especie de coach, como de consejero, y ese fue como mi primer trabajo cercano. Y en esta misma empresa, entonces cuando yo ya apliqué a mi registro como psicólogo, me dejaron hacer en este trabajo mis meses de práctica para poder ya tener mi registro como psicólogo. Y te registraste como... Y hoy en día eres psicólogo. Psicólogo registrado, correcto. Entiendo. Y trabajando con esto del Centrelink, aquí pues entre nos, hay gente que abusa del sistema, hay gente que son desempleados perenniales. Sí. Hay de todo. Australia es un país muy generoso, pero en esa generosidad hay gente que abusa. Sí, correcto. Esto tiene muchos ángulos. Es un tema controversial y sí, se puede mirar desde muchas formas. Pero no, Entonces, no es tan simple como decir que son vagos. No. No es tan simple. No es tan simple. Por un lado, es lo que yo te decía. Australia convirtió el desempleo en una industria. Entonces, en esta industria se emplean muchísimas personas como consultores de empleo, employment consultant, se emplean trabajadores sociales, se emplean counselors, se emplean psicólogos y al mismo tiempo Australia, al brindar estos subsidios por desempleo, pues hace que el dinero circule. Es un dinero que paga impuestos, es un dinero legal, es un dinero que baja los índices de violencia, es un dinero que hace que Australia sea un país más seguro. Las personas no están en una situación en la que tienen que robar, etcétera y demás. Y al mismo tiempo, sí está demostrado que a través de los años, esta industria sí ayuda a muchas personas a reubicarse laboralmente, a conseguir empleo. Personas que reciben el Job Seeker Payment, hay de todo tipo de perfiles. Entonces, está el perfil que tú dices, y son personas que, y de hecho es muy curioso porque se ve generacionalmente. O sea, el papá está en Centrelink, el hermano está en Centrelink, el hijo está en Centrelink, se vuelve una opción muy cómoda. Son personas que no logran sostener un empleo, entonces trabajan unos 3, 4 meses y luego no les gustó y están en Centrelink otros 6 meses. Y esto es un sector, claro, que genera dificultades y genera resentimiento en otros sectores de la población. En otras palabras, pues hay gente que dice, bueno, yo por qué de mis impuestos, de mi trabajo estoy sosteniendo a estas personas. Pero también encontramos madres cabeza de hogar o encontramos personas que llevaban 30 años trabajando en construcción, tienen un accidente laboral y salen a un mercado desactualizados. Entonces no saben cómo abrir un perfil en LinkedIn, en Indeed, en Seek. Resulta que tuvieron una lesión en la espalda y entonces lo único que saben hacer es trabajar en construcción. Entonces esta industria los capacita, los ayuda a migrar a un sector donde puedan trabajar.
Hay casos muy bonitos de personas que tenían problemas de adicción a la droga, desempleo crónico, trauma, y todo el sistema de apoyo los capacita, les apoya para que tengan donde vivir, los apoya para que desarrollen otras habilidades, les ayudan a hacer su hoja de vida y de repente vuelven y se ubican y logran después de un tiempo desarrollar una carrera. Entonces en esta industria hay de todo un poco. Severa maquinaria lo de Centrelink. Es una maquinaria impresionante. Y de hecho, ahora que recuerdo, el sistema mismo tiene una categorización. Entonces, yo me acuerdo que las personas Stream A, tipo A, son personas empleables, capaces, que no tienen muchas dificultades, simplemente están atravesando una crisis, atraviesan un desempleo, se les brinda unas ayudas y normalmente al cabo de unas semanas, unos meses, estas personas vuelven y encuentran empleo y salen adelante. Están los Stream B, personas con de pronto alguna condición médica, alguna crisis de depresión o de ansiedad, alguna situación, necesitan un poco más de apoyo y capacitación, pero no tienen como unas problemáticas muy graves. Y los Stream C ya son personas con ciertas complejidades, ¿no? Habitantes de la calle, problemas de salud mental o salud física severos, llevan muchos años en el sistema. Entonces, claro, el apoyo para estos grupos es diferente. También encuentras personas que abusan del sistema, entonces reciben los subsidios y trabajan bajo cuerda, cash in hand. Y eso supone que cuando tú ya encuentras un trabajo, pues debes suspender los subsidios. Entonces sí encuentras las personas que abusan. Entonces es complejo, hay de todo. No es un sistema perfecto, tiene muchos retos, pero en mi opinión, después de haber trabajado ahí, creo que es un sistema que funciona. Creo que es un sistema que sí ayuda a muchas personas. Creo que es un sistema que hace que Australia sea un país más seguro. Claro, tiene una lógica un poco mamá y papá. O sea, mamá te ayudo, te doy plata, te acojo, te sostengo y demás. Y también papá... ¿Socialista? Duro. No realmente. Realmente porque, de hecho, el objetivo es que las personas consigan trabajo. Si las personas no aplican al número de trabajos que se les pide en un mes y no tienen una razón válida, principalmente médica, entonces estas empresas tienen la autoridad para suspenderle los pagos si estas personas no cumplen con los requisitos que se les está pidiendo. Entonces es un sistema maternalista y paternalista, es algo así como policía bueno, policía malo, mira, te apoyo, te doy los recursos, pero tú capacítate, aplica trabajo, ve a psicólogo, el objetivo es que encuentres trabajo, y en medio de eso hay de todo. O sea, hay empresas muy buenas, hay empresas que están ahí básicamente cobrando las comisiones del gobierno, hay consultores de empleo muy flexibles. Entonces las personas no hacen mucho esfuerzo. Hay consultores de empleo que son más estrictos, entonces le dicen a la persona que recibe estos subsidios como, bueno, muéstrame a cuántos trabajos has aplicado. A 20, miremos esto. Tú eres jardinero, pero aplicaste un trabajo de abogado. Esto no tiene sentido, no te lo valgo. Entonces hay unos que son más estrictos y demás. Pero en general creo que es un sistema que funciona en medio de todos esos vacíos y en medio de la gente que abusa. Hace que sea más seguro, le da empleo a mucha gente, tanto a los que participan del sistema como a los que trabajamos en ese sistema. Hace que el país sea más seguro, es dinero legal. Bueno, en general me parece que es muy interesante. Algo que tú también tocaste ahí es el tema de que hay personas que tienen severos problemas de drogadicción. Y a mí me parece, estando aquí en Australia ya varios años, que aquí se consumen muchas drogas. Aquí me parece que se consumen más que en Latinoamérica. Me parece que están como más disponibles, que hay más poder adquisitivo para indulgir en esto. ¿Esto es así? Yo creo que indudablemente sí hay más poder adquisitivo. Acá en Australia hay una epidemia de consumo de metanfetaminas, lo que conocen en la calle como ICE.
y sí, si hay un problema de consumo de sustancias, y si hay retos a nivel del campo de la salud mental en la población australiana. Desde mi punto de vista, uno de los factores de esos problemas de salud mental es el aislamiento, que hay gente que vive en general muy aislada, muy solitaria. Las dinámicas familiares son distintas en algunos casos. Y bueno, volviendo al tema de la migración, Australia es un país que se ha construido a partir de la migración. Y creo que, y por ende, hay pluridiversidad de culturas, orígenes, prácticas, valores. Y creo que parte de esos factores, pero como te digo, esto es una opinión más personal, es falta como un trabajo más comunitario y más institucional desde las dificultades psicológicas y los retos de la migración como tal. Entonces, acá sí se ve mucho que hay problemas de salud mental. Hay recursos acá. El Medicare financia citas donde el psicólogo y demás. Hay programas de rehabilitación, de apoyo a personas con temas de consumo. Pero creo que el tema de la migración no se toca lo suficiente. Y es que acá, listo, todos los que estamos en esta habitación somos claramente migrantes. Acá el local, si bien no es migrante de segunda generación, migrante de tercera generación, y todas esas disrupciones de la migración generan cierto tipo de traumas y cierto tipo de coyunturas que tienen mucho que ver con lo que ocurre con la salud mental aquí en Australia. En resumen, sí, acá hay problemas de consumo de sustancias, índices de depresión y ansiedad muy altos, y al mismo tiempo hay recursos y hay trabajo por hacer. De pronto por eso se necesitan tantos psicólogos que hagamos este proceso. Psicólogos. Sí, sí, y a futuro, entre más migrantes, más trauma generacional. Más trauma generacional. Bueno, un tema un poquito sensible. Yo te pregunté antes de la charla si había algún tema fuera de tópico y tú me dijiste, no, puedes tocar lo que tú quieras. Tú hablabas de expareja, que tú hiciste este proceso con tu expareja. Y yo he escuchado mucho entre migrantes, clientes, gente que uno conoce, amigos, que Australia a veces daña las relaciones. Cuando las personas llegan, que estaban en Colombia, en Chile, en Argentina, 5 o 6 años de casados, llegan acá y las cosas a veces se dañan acá. ¿Es así? ¿Es la normalidad que uno encuentra acá? Yo creo que sí. En mi caso, de alguna manera fue así. Yo lo que pienso es, migrar en pareja es un tema complejo. Para darte como una opinión muy somera al respecto de este tema, yo pienso que si hay migración en pareja, la migración o une y fortalece la pareja supremamente o daña la relación, como tú estás diciendo. Y he visto ambos casos. He visto a ambos casos. ¿Qué es lo que pasa? La migración como tal es una disrupción en la vida de todos los componentes de la vida. Es decir, te toca arrancar de nuevo en lo laboral, te toca arrancar de nuevo incluso en el aprender a hablar un segundo idioma, te toca arrancar de cero en todas las áreas de la vida, mientras estás sobreviviendo, mientras estás consiguiendo trabajo, mientras estás resolviendo la economía, mientras estás atravesando duelo migratorio. Extrañas tu país, extrañas tu familia, extrañas la comida, extrañas tus amigos, y todo eso genera picos de estrés muy complejos. Entonces, cuando tú miras en pareja, así como tu pareja puede volverse tu apoyo más importante,
la pareja se convierte en el centro que recibe todo ese estrés de la migración. Y cambian las lógicas. Entonces, claro, si tú en Colombia eres profesional y tienes un estatus y tienes un círculo de vida y llegas acá y todo eso cambia, todo eso se derrumba, toda esa intensidad emocional afecta la relación de pareja. Cambia el deseo, cambian las lógicas, cambian... Entonces, si una relación no está lo suficientemente sólida, si no tienen las estrategias para resolver los conflictos, comunicarse, si no están por su cuenta y como pareja buscando crear conexiones sociales y todo eso más, todo eso, si el enfoque es trabajar y obtener la visa, que entendemos porque es así, claramente, acá en este espacio, pero todo eso genera una turbulencia en la relación que la agota. Y en mi caso fue algo parecido. Este objetivo de la residencia, si bien yo fui el aplicante principal y yo fui el del inglés y el del título de psicología y demás, fue una meta que conseguimos juntos. No obstante, todo eso trajo un estrés en donde los espacios de pareja como tal quedaron muy en un segundo plano. Y poco a poco, como para resumir la historia, eso fue deteriorando la relación. Y aun cuando conseguimos todos los objetivos migratorios que nos propusimos, ya una vez cumplidos esos objetivos, ya la relación estaba así, mejor dicho, más seca que un limón chupado en el buen sentido de la palabra, y ya en algún punto lo que ambos sentimos fue como esa inclinación a ya tomar caminos por separados. Pero sí, eso mejor dicho, eso, migrar en pareja tiene muchas bondades, muchas fortalezas, pero también tiene muchos temas a tener en cuenta. O fortalece la relación o la daña, pero no la deja igual. En resumen, fortalece la relación o la daña, claramente. Felipe, ha sido todo un placer hablar contigo. Muchas gracias por compartir tanto conocimiento. Creo que tenemos que hacer una segunda parte para hablar de muchos tópicos que quedaron en velo, como el duelo migratorio, estrategias que pueden utilizar estudiantes internacionales para copar con ese trauma de migrar, muchas otras matices que seguro te voy a volver a invitar si tienes tiempo, porque te estuve casando varios. Es más difícil casar a Felipe que casar a Gamba, que es un hombre muy ocupado. Y si la gente quisiera acercarse a ti para alguna terapia, ¿podemos compartir algún enlace? Sí, claro que sí. Mira, yo en este momento estoy trabajando en 2 clínicas. Bloke Psychology es una clínica en salud mental enfocada en población masculina. Y Ramsey Psychology, que queda aquí en South Melbourne. Bueno, de pronto en algún otro espacio puedo dar los números de contacto. Sí, los dejamos en el enlace de YouTube. Pero principalmente, y para la comunidad latina, en Ramsey Psychology, aquí en South Melbourne, con muchísimo gusto hay disponibilidad para atender. Yo escuché los de la tele decir, como te decía anteriormente, yo no voy donde el psicólogo ni loco. Porque hay mucho estigma todavía. Hay mucho estigma, y una de las cosas bonitas de acá de Australia es que se normaliza eso mucho. Por ejemplo, hablando de países latinos, Argentina es un país donde está muy, muy normalizado atender la salud mental. Y sí, no. Creo que es saludable. No tenemos que estar necesariamente atravesando una crisis. Es saludable hablar de lo que ocurre en nuestro mundo interior, que se mueve incluso con todo esto de la migración y demás, pero es lo que ocurre en nuestro mundo interior, que es lo más privado que tenemos, y poder compartirlo con alguien que sepa escucharlo y reconocerlo para
para resolver nuestra humanidad, es decir, resolver los conflictos que tenemos por dentro, las emociones que nos angustian, los dilemas existenciales que llegan, los pensamientos que nos atormentan o preguntas acerca de qué queremos acerca de la vida. Además, creo que es lo más humano. Si bien la psicología y la psicoterapia se encuadra mucho dentro del, bueno, estás en un mal momento, ve al psicólogo, y sí, o sea, de eso se trata. Creo que es más un espacio de, quiero abrir mi mundo interior con alguien para conocerme, para entenderme, para sentirme más liviano, y eso nos toca a todos, hombres, mujeres, en fin. Un acto de prevención también. Es un acto de prevención. Yo en lo personal, yo soy terapeuta y hago terapia desde hace mucho tiempo. Y he tenido diferentes terapeutas y para mí para mí hace parte de mi presupuesto y de mi canasta básica. De hecho, hoy estaba revisando mis finanzas y yo tengo mi rubro ahí, terapia. Y no necesariamente porque esté en un mal momento, sino porque para mí es sano poder compartir esos enredos y esas cosas que todos tenemos por dentro para resolverlas, para tener una opinión, para darme cuenta de cosas que no nos damos cuenta. Todos tenemos puntos ciegos acerca de nosotros mismos. Entonces me parece un espacio muy sano y muy enriquecedor. Importantísimo. E invito a todo el mundo a que lo vea de esa manera. Así como tienes un contador, así como tienes un agente migratorio, así como tienes un médico, así como tienes... Es válido tener un terapeuta para que hables de lo que está adentro de ti. Y así es como yo lo veo. Buenísimo, Felipe. Muchas gracias. Listo, no, Jorge, gracias a ti. Qué buen espacio. Gracias. Yo encantado de volver por acá. Por supuesto. Listo.